Voy a simplemente tomar la última diapositiva que vimos la semana pasada, la vez pasada, para recordarles, entre todos los temas que hablamos, y recordarles y enfatizarles que existe hoy una reducción de brecha generacional entre los niños y la juventud, y tal vez un ejemplo de esto como clave fue lo que pasó en la Teletón, donde al otro día siendo entrevistado a don Francisco, en boca mismo, en comentarios mismos de él, señaló que echaba de menos el bloque infantil. Creo que hubo un pequeño espacio muy corto dedicado a los infantes, y él recalcó que los canales de televisión ya no tienen ninguno como un segmento, un programa nacional enfocado a los niños, y al contrario, casi todo lo que se mostró de juventud es lo que los niños hoy están experimentando. Por lo tanto, de la edad del párvulo, el niño pasa inmediatamente a ser un adolescente prácticamente, desde el punto de vista de las comunicaciones, de los medios de comunicación, eh, desde el punto de vista de lo que se muestra en la televisión, desde el punto de vista de los gustos musicales. Todo de alguna manera indica que hay que es un tema, digamos, de adolescentes prácticamente. Así que eso es importante tenerlo presente, porque a la hora de que nosotros preparemos estrategias de evangelismo o discipulado para ellos, tenemos que considerar que nuestros niños ya no son tan niños, y que aunque nosotros queramos hacer cosas muy infantiles, para muchos de ellos estas cosas infantiles van a resultar como no muy gratas, como medias bobas, medias tontas. Entonces, sin quitarles la inocencia, porque nosotros no le vamos a quitar la inocencia, es el mundo el que les está quitando la inocencia a los niños. Tenemos que entender que son mucho más despiertos, que son mucho más estimulados, están mucho más sobreestimulados, incluso con todas las redes sociales, los medios de comunicación, los programas, la música, YouTube, TikTok, Instagram, todo lo que ellos ven. Por lo tanto, tenemos que ser estratégicos a la hora también de presentarles nuestro mensaje para ellos, ¿ya? Así que yo pongo ahí un signo desigual entre los que son los bebés o los párvulos y después los niños, pero un niño de 7 o de 8 escucha lo mismo y la misma música casi que un joven de 20. O sea, es la misma música transversal. La Teletón también se pudo apreciar el cambio generacional, no solo de los animadores, sino que también de los artistas, de artistas que nosotros muchas veces no tenemos idea. Yo tengo que estarle preguntando a mis hijos quién es este otro, ¿cierto? Y nos damos cuenta que ellos están escuchando otro tipo de música, que sus referentes son otro tipo de persona. Y eso es lo que vamos a ver ahora para saber cómo construir, cómo trabajar un mensaje para ellos, cómo evangelizarles. Ok, de los referentes, ¿cierto? Acá esto me cambia casi todos los días, pero tengo que estar haciendo constantemente una actualización. Pero estos son los referentes de nuestros niños, y estoy hablando de nuestros niños, ojo, no de nuestros jóvenes ni de nuestros adolescentes, de nuestros niños. BTS la rompe, las fans de BTS están como con tragedia, porque casi todos los integrantes se fueron a hacer el servicio militar por 2 años, lo que significa que no van a estar más ni en la música, y muchos de los actores de las series asiáticas que son tan consumidas por nuestros adolescentes y niños, obviamente están en esta misma condición, y es uno de los grupos, al igual que Paloma Mami, ¿cierto? Daddy Yankee, para qué decirlo. Hay que ver simplemente cómo lo que ocurrió en Chile en el Estadio Nacional con él, ¿cierto? Maluma, Rosalía, Becky G, bueno, los que vimos en la Teletón, que son artistas también chilenos, ¿no? Que tienen muchas canciones que se tocan en la radio. Ellos los siguen, no necesitan escuchar de radio, ellos los siguen a la hora que quieren, en el momento que quieren, porque para eso tienen los smartphones que los padres les han comprado, y a través de estos smartphones ellos consumen lo que se les ocurre, la verdad, sin restricción.
Estos son los referentes que tienen ellos, su estilo de vida, Marcianeque y muchos otros que incluso su modelo de vida deja bastante que desear, donde las niñas son bastante sensuales, donde se promueve una hipersensualidad, donde ya desde pequeña están ellas preocupadas de la ropa, de la vestimenta, de qué mostrar. Todos los videos musicales muestran chicas de pocas ropas, bastante voluptuosas. Entonces las niñas empiezan a imitar, porque esto es lo que ellas van a ver, no solo en sus smartphones, en el colegio, con las compañeras que hablen, en la televisión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no podemos sacarlos de esto, podemos restringirlos, podemos controlarlos, pero no los podemos sacar, porque todo lo que les rodea está hablando de estos referentes. Por lo tanto, tal vez aislarlos y meterlos en una cueva, meterlos en un homeschool cristiano, sacarlos del sistema. Creemos que los vamos a proteger, probablemente los vamos a aislar muchas veces de que lleguen tan rápidamente a esto, pero no es la solución. No es la solución. ¿Qué es en qué invierten su tiempo? Ellos invierten su tiempo, mucho tiempo en los videojuegos que están de moda, como el Roblox y otros. Eh, en YouTube, obviamente que el Instagram, que es el que está al medio junto con TikTok, son los que la llevan en este minuto. El Facebook no es para esta generación, el Facebook es para nuestra generación, los bloomers. Pero ellos usan TikTok e Instagram y YouTube, obviamente. Eso es, más algunos programas, ¿cierto? Aplicaciones para descargar música, por lo general. Y en esto ellos invierten más horas de las que muchas veces están con los padres. La primera hora se la lleva el colegio, obviamente, porque ahí es donde pasan la mayor parte del tiempo, y en el segundo lugar es lo que consumen, porque obviamente que hoy se hace cada vez más difícil hablar y entablar comunicación con nuestros niños, con nuestros adolescentes, porque ellos están en este mundo que muchas veces nosotros desconocemos. No sabemos quiénes son los influencers, no sabemos a qué juegan. Déjenme decirle que yo me he intentado sentarme a veces a ver los juegos de mi hijo que tiene 16, no logro entender esos juegos, encima nunca me gustaron mucho los videojuegos, y también a veces intento sentarme y entender los videos que ven en televisión, y también es otro mundo muy lejano al nuestro, por lo tanto requiere de mucho más esfuerzo de nuestra parte para comenzar a comunicarnos con ellos. Es un tema, ¿no? Eh, bueno, debido a esto, debido a lo que ellos están obviamente consumiendo, es que nosotros hoy vamos a necesitar de mucha más sabiduría, creatividad, de pedirle a Dios sabiduría y creatividad para poder comunicarnos con ellos y llegar a ellos con el mensaje de la cruz, evangelizarlos y disipularlos. Pero obviamente que eso implica un esfuerzo de parte de nosotros de entrar a este mundo, de entrar un poco de saber para entender lo que ellos ven, para entablar una comunicación. Déjeme decirle que, antes de mostrar esta diapositiva y analizarla, déjeme decirle que yo, por ejemplo, comencé a ver series asiáticas, que no quería nada con eso, obviamente, pero me ha tocado conversar con muchas chicas y lograr comunicarme con ellas a raíz de estas series asiáticas, porque cuando ellas están, yo voy a la casa de alguna hermana, por ejemplo, y de repente veo que la chica de 12 o de 11 se me acerca porque la mamá, no sé, le dice, llévale un jugo a la pastora, qué sé yo, y yo le digo, hola, ¿estás viendo alguna serie? Sí, muy tímidamente. Yo le digo, ah, ¿viste Jardín de Meteoro? ¡Ah! Sí, vi Jardín de Meteoro. Oh, es buenísima, le digo yo, ¿no? ¿Cuál otra has visto? Y eso, una vez con una chica que tiene problemas de conducta, está con tratamiento psiquiátrico, le dan ataques de ira, una pequeñita de 11 años, logré conversar mucho rato con ella y entablar
conexión a raíz de estas series. Entonces, y esto tal vez, bueno, mis hijos me han permitido entrar a este mundo, pero también recuerdo que conocí a Bob Hoskin. Él es el fundador de Ventana 414. Él fue director de la editorial Vida en Estados Unidos y también uno de los que promovió muchas de las traducciones de la Biblia. Un hombre que debe tener hoy 84 años, yo lo conocí, o más, 86 años, lo conocí a los 80 años, un viejito con cara de Papá Noel, de viejito pascuero, y me acuerdo que cuando yo lo conocí, él estaba inserto en el celular, todo el rato escribiendo y mirando cosas en el celular, y cuando yo pregunté qué era lo que hacía, el traductor de él en español me dice, él está siempre mirando videos y jugando juegos que juegan los niños, porque él está tratando de entrar a la mente de las generaciones nuevas para no verse desconectada de ellos. Bob Hoskin, autor, uno de los promotores junto con Luis Bush, argentino que vive en Estados Unidos, de Ventana 414, ¿qué es lo que hizo? Estratégicamente trató de entrar y de consumir un poco lo que las generaciones nuevas consumen para entender y para conectarse con ellos y para poder crear eh, cosas cristianas que llegue a ellos, ¿no? Que puedan conectarse con ellos. Bueno, obviamente que eso es lo que nosotros buscamos con, bueno, Bob Hoskin me parece que es también el fundador de One Hope, que es este libro de vida que trata de conectarse con los niños, que han hecho alianzas con la Biblia App y otras empresas para tratar de llegar a estas generaciones nuevas. Habiendo dicho esto, quiero, a ver si me permiten, ahí sí, ok, recordarle algunas cosas para que nosotros podamos entrar de lleno a cómo llegamos a estas generaciones nuevas. Primero, recordar que niños y adolescentes son difíciles de sorprender. Y son difíciles de sorprender porque el mundo virtual al cual ellos tienen acceso es fantástico, es entretenido. Ellos pueden ser lo que quieran ser. Ellos se transforman. Hay juegos de roles también. Hay juegos muy reales. Hay juegos que incluye matar, ¿cierto? Y que a veces es demasiado real la muerte. Por eso que ellos ni siquiera se asombran a veces con accidentes o con imágenes reales. Por eso que muchos de estos chicos o adolescentes en Estados Unidos, por ejemplo, eh, han, han han habido muertes donde ellos creen que están como en un videojuego y se trastorna su mente y no logran saber cuál es la realidad y qué es lo virtual. Entonces, frente a este mundo fantástico, nosotros no podemos competir. Nos vemos muy limitados de competir. Estoy hablando humanamente, ¿no? Porque ellos son muy difíciles de sorprender. Por eso que necesitamos creatividad, innovación, que es esencial para poder captar su atención. Y obviamente que tenemos que llegar en su lenguaje con el Evangelio de Cristo. Recordemos que la Escritura dice que llevemos el Evangelio a toda criatura y que Pablo nos da el ejemplo y dice, el griego al griego, el judío al judío, el gentil al gentil. Entonces, tenemos que tratar de en su lenguaje llegar a ellos. Eso es como uno de los deberes que tenemos que proponernos. Algunas ideas. Siempre el deporte les va a traer, siempre va a haber un segmento de niños y de niñas que les va a gustar el deporte. Todavía tenemos esos niños que les gusta jugar al aire libre. Todavía tenemos esos niños que son niños rata que le llaman, que están pegados al computador, pero que todavía hacen partidos de fútbol, juegos deportivos. Así que una estrategia para tal vez renovar un poco sus mentes, sacarlos de la rutina, es sacarlos al aire libre y planificar algo deportivo, algún juego, algún family game, algo distinto para romper el esquema y la rutina. Hay un programa, yo se los voy a dejar, que se llama Uvavalo. Ese programa es un programa de discipulado deportivo
donde junto con hacer clases de fútbol, cada clase tiene un devocional, permite discipular niños no cristianos y evangelizarlos y discipularlos a través del deporte y actividades deportivas, recreativas, que le enseña también a trabajar en equipo, la importancia del equipo, y eso está de libre acceso para todos, digamos, los que lo requieran. Ya después voy a dar los datos de esto, de dónde se encuentra este material. También otra idea que siempre ha dado resultado, porque hay ciertos modelos que nunca fallan. Y uno de esos modelos, y yo voy a poner acá el ejemplo, no sé si lo tengo más adelante, pero tal vez me estoy adelantando, pero uno de esos modelos, por ejemplo, en el programa de televisión, tenemos un modelo que se ha estudiado en las comunicaciones, que es el programa de Plaza Sésamo. Y uno dice, pero ¿cómo si ya no lo dan? Bueno, lo dan en el cable, en algunos países mantienen este programa, porque a través de los años, pese a que es tan antiguo, logró y ha logrado mantener el interés de cierto tipo de niños, y es de los niños párvulos. Y tiene ciertas características el programa que se ha estudiado, porque hasta el día de hoy sigue siendo exitoso para enseñar a niños en edad de párvulo. Así que no es malo mirar el programa, y yo simplemente voy a dar un tips que tiene este programa y que permite entender la mente de estos niños más inquietos, y es que durante todo el programa se enseñan por lo general dos cosas, una letra y un color, o una letra y una figura. Pero todo el programa tiene bloques cortos, de 5 minutos, de 5 minutos, donde hacen cosas distintas, pero refuerzan la misma enseñanza. Entonces a veces nosotros caemos en el error de enseñar muchas cosas diferentes cada domingo, donde al niño se le provoca una ensalada de historias, cuando a lo mejor lo que deberíamos hacer es durante un mes reforzar una sola enseñanza, simple, pero de distinta manera, y a la vez cada clase de niños, y estoy hablando en edad de párvulo, es decir, menores de 5 años, donde yo pueda en cada clase hacer distintas actividades de 10 minutos diferentes con, bueno, no lo puedo ejemplificar acá, pero como con estaciones distintas, una estación de pintar, una estación de canto, una estación de repetición, una estación de grito, no sé, de dinámica, y a través de distintas estaciones enseñarles un concepto para la edad de párvulos. Y ese concepto manejarlo incluso a veces durante un mes, como cosa que nunca más se le olvide. Por ejemplo, orar, que es hablar con Dios y enseñarlo de distinta manera durante un mes, estoy hablando de chicos en edad de párvulo, para que nunca se olviden que primero tienen que comunicarse con Dios, que es fácil comunicarse con Dios, que lo pueden hacer todos los días, en cualquier lugar, que hay línea directa, que es tan fácil como tener un smartphone y marcar a Dios y hablar con Él, cómo se habla a Dios, etcétera, pero durante un mes, cosa de que los niños nunca más se olviden que de esa manera van a poder hablar con Dios y que es importante hablar y orar con Dios. Los retiros y campamentos, tanto de invierno o de verano, pero no necesariamente de verano o de invierno, sino que también estos retiros donde uno dice, voy a dedicarme, sobre todo si el templo está, porque a veces uno no tiene un templo para conseguirse un lugar, pero si el templo está, uno puede decir, este sábado lo dedicamos a los niños una vez al mes, vamos a tener algo especial para ellos, de mediodía, o vamos a dormir ahí en el verano con sacos de dormir y vamos a hacer un campamento, como que estuviéramos en el bosque afuera, pero lo vamos a hacer como un día de picnic o de campamento dentro de la iglesia. Y esto sirve para niños y para adolescentes, donde uno los tenga más de los 45 minutos que a veces los tenemos en la iglesia, a veces son 30 minutos a la semana, no es nada. Los podemos tener mediodía, los podemos tener todo un día sábado, hasta la noche. Incluso los podemos tener la tarde del sábado y amanecernos hasta el domingo. Bueno, son muchas las instancias que podemos tener con ellos para poder trabajar con ellos. Y
trabajar un concepto, dos conceptos esenciales. Ya vamos a hablar de los conceptos, de cuáles son importantes en este tiempo, pero estas son algunas ideas. La competencia. Yo sé que hay muchos colegios que están sacando la competitividad, no quieren que los niños compitan ni por notas, ni por excelencia académica, ni nada de eso, pero es un error, porque el ser humano es competitivo por naturaleza. Y los niños aún más. Lo que uno tiene que fomentar es una competencia saludable, sana, donde uno no haga trampa y donde uno no haga tropezar o derrotar al otro para esa persona ganar o surgir. Pero las competencias siempre son buenas. Hacer competir a niñas con niños, a distintos grupos, siempre a ellos los va a motivar. Eso siempre resulta en todo lugar, a toda edad, incluso los adultos, como que uno no tiene ganas, pero cuando ya se mete en la competencia, siempre porque es parte de la esencia de la naturaleza humana competir. Y estamos en una competencia. El Señor dice que vamos camino a la carrera y que el que persevere hasta el fin heredará la corona, el premio mayor. Por lo tanto, vivimos en una carrera, vivimos en una competencia. Es totalmente bíblico. Podemos hacer competencias de videojuego y podemos ocupar esto tan negativo de los juegos que a veces enclaustran a los niños, pero lo podemos aplicar y llevar a la iglesia y conseguirnos televisores grandes y hacer una competencia con ellos, pero siempre con discipulado. Incluso se puede trabajar en línea. Yo conozco una iglesia en La Serena que trabajan esto en línea, pero tienen el discipulado con los muchachos. Entonces, yo sé que hay padres que les prohíben a los niños jugar, pero hay otros que al final igual lo hacen porque juegan en el colegio, juegan en el teléfono, van a la casa del amigo, van de visita a otro lado, los niños están ahí inquietos, les ponen el juego y se ponen a jugar, pero ocupar el elemento que me está como alejando a mi hijo para traerlo a los caminos del Señor. Entonces, es una posibilidad. Entender que a la mayoría de los niños no les gustan los payasos, sobre todo después de esta serie It, que aparecieron estos payasos asesinos en la calle, pero en realidad a la mayoría de los niños no les gusta la gente demasiado maquillada. Entonces también es un concepto que tenemos que erradicar de nuestra cabeza, porque creemos que los niños les encanta como esta gente maquillada de payaso y tan pintada, y en realidad no les gusta. Los niños saben que hay un adulto detrás, pero no lo ven, y eso les provoca desconfianza, sobre todo los niños de hoy. Entonces, cuando yo quiero hacer algo y disfrazarme, lo mejor es usar accesorios solamente, pero que sepan que soy yo, y no maquillarme menos con estos payasos que hasta a uno le da como miedo, ¿no? Eh, Recordar también que como los niños, a raíz de todos los medios de comunicación y todo el estímulo social que hay, los niños obviamente que son mucho más agrandados hoy, o por lo menos parecen serlo, escuchan otro tipo de música y tienen otro tipo de juegos. Como les dije, la brecha está muy corta entre niños y jóvenes, salvo los párvulos. Entonces, salvo los párvulos, yo puedo ocupar canciones muy infantiles, pero los niños que son más grandes probablemente se resistan a cierto tipo de canciones, a menos que sean canciones tipo campamento, donde todos hagamos mímica. Pero si a alguno de ustedes le ha tocado hacer clases a niños más de preadolescentes y tratamos de que hagan la mímica y que canten, y decimos, no sé, tic, tic, tac, tic, tic, tac, y los niños nos miran como diciendo, "Oh, este que está cantando este tío. Jesús está mirándome", y los niños nos miran así como diciendo no, porque ellos están escuchando otro tipo de música, y a lo mejor no en su casa, en el colegio, con los amigos. Entonces nosotros llegamos con este infantilismo excesivo. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo... Y los niños nos miran diciendo, yo sé que esa señora no habla así, ¿por qué me habla así? Y ellos están pensando todo, creen que soy tonto. Entonces, tenemos que tener cuidado, conviene ser más normal, más frontal con ellos, pero los párvulos nosotros podemos hacer todo ese tipo de juegos, todo ese tipo de canciones más infantiles, y a los niños les gusta la música, la buena música,
y hay muchos grupos que nos permiten usarlo, ¿no? Todos los tipos de talleres, todos los tipos de talleres es atractivo para ellos. En Estados Unidos hay un proyecto en la iglesia de Nam-Soo-Kim. Nam-Soo-Kim es la iglesia donde se hacen las cumbres a nivel mundial 414, queda en Nueva York. Nam-Soo-Kim tiene un programa dentro de su iglesia que se llama Powerhouse. Y Powerhouse se inició cuando él llegó a Nueva York y Dios le mostró que tenía que evangelizar a los niños y que a través de los niños llegarían familias a Cristo, porque los niños también necesitaban ser evangelizados, y al ser ellos ganados para Cristo, ellos mismos iban a traer a sus familias y se iban a transformar en tremendos evangelizadores. Entonces, cuando él empezó con este proyecto, él partió por las casas de Nueva York, del barrio cercano a donde está su iglesia, que yo la conocí el año pasado, un tremendo templo, y comenzó a entregar flyers de talleres. Y como su comunidad era coreana, él ofreció a la comunidad talleres de ping-pong, taller de violonchelo, de violín, de piano, y empezaron a hacer talleres de básquetbol. Y a través de los talleres, para la gente de la comunidad, ellos hacían devocionales antes de cada taller, después de cada taller, orando al inicio, orando al final. Comenzó la gente a conocer a Cristo, a entregarse al Salvador, y la iglesia creció tremendamente y en menos de 3 años se triplicó. Él tiene una iglesia de 3, 4 pisos, es un edificio inmenso donde presta su iglesia y su templo para distintas comunidades para que hagan y siguen con este proyecto Powerhouse. Entonces, talleres, y ahí es donde uno dice, pero yo no tengo hermanos en la iglesia que hagan talleres, pero hay una hermana que sabe hacer cocadas. Bueno, vamos a hacer taller de cocadas, vamos a hacer taller de cuchuflí, vamos a hacer taller de alfajores, vamos a hacer taller de pintura. Todo lo que sean talleres a los niños les gusta. Uno puede hacer una jornada de talleres y llevarlo todo a lo bíblico, todo a conocer a Cristo, mostrando a través de cada taller al Señor presente, que el Señor está, terminar con una reunión, invitar a los padres a que vean todo lo que los niños hicieron durante el día, terminar con un tremendo culto evangelístico para niños, para padres. Ahora, ¿qué significa eso? Trabajo, mucho trabajo, gente ocupada. Y es ahí donde a veces nosotros no queremos porque decimos no tengo tiempo. Pero ahí es donde tenemos que negarnos a nosotros mismos y ir por el llamado, porque el tiempo que queda es corto y Dios nos dio un tiempo extra, hermanos, para que terminemos, para que cumplamos el llamado que Él nos entregó. Obviamente que el evento es un evento impacto, pero tiene que haber gente preparada para seguir haciendo un acompañamiento a estos niños, a estas familias, un mentoreo, y para eso hay que conformar equipo. El hacer un club, por ejemplo, también es una buena idea y siempre resulta. El club, que ellos pongan el nombre al club y uno puede transformar a lo mejor y renovar un poco la escuela dominical o renovar el trabajo que tenemos con niños de afuera, o decimos cómo hacemos llegar niños a la iglesia, con los niños vienen los padres. Miren, yo les aseguro algo, si usted toma niños de afuera y los prepara para que hagan un acto, hagan arte, y van a hacer una presentación de los cuadros, de las pinturas, del baile que hicieron, de lo que sea, la iglesia se le va a llenar de gente nueva, porque cada vez que un niño actúa, van el papá, la tía, el abuelito, todos van a tomarle la foto. Entonces, son estrategias para atraer gente que nunca ha ido a una iglesia a que entren a la iglesia. Y una vez que estén en la iglesia, bueno, que el Señor les toque. Así que, pero para poder continuar trabajando con estos niños, incluyendo con los niños de nuestra iglesia, tiene que haber un equipo que pueda acompañarlos. Recuerde que trabajar con niños no es solo la clase del domingo, es saber cómo están, cómo les está yendo en el colegio, cuáles son las dificultades que tienen, quiénes conforman su familia, cuáles son las problemáticas que podrían tener, si están saludables, si no están saludables, están enfermitos, qué necesitan. Es un pastoreo a ellos. Y el equipo que trabaja con los niños debe transformarse o debe disponer su corazón no solo para dictar una clase, para pastorear a los niños. Así que hacer un club es una buena idea
que ellos inventen el nombre, que ellos nombren a la directiva y que ellos decidan cuáles son las primeras misiones. Limpiar los baños, limpiar la vereda de la iglesia, vamos a arreglar la escuela dominical, vamos a pintar las salas, vamos a juntar mercadería para llevársela a alguien que necesite mercadería. Todas esas misiones a los niños les impactan el corazón y les encanta hacerla. Y ahí nosotros estamos desperdiciando tremendos elementos con los niños, porque los niños, si nosotros les ponemos una meta de ayudar a cierta familia y que juntemos mercadería, créanme que va a estar el niño ahí, mamá, acuérdate del arroz, mamá, acuérdate de llevar la mercadería. Los niños cuando quieren ir a la iglesia, los niños levantan a los padres para ir a la iglesia, no los padres levantan a los niños. Cuando los niños quieren ir a un lugar, se levantan antes que todos, no duermen en la noche, están ansiosos. Entonces tenemos que lograr que ellos quieran ir a la casa de Dios. También otra de las ideas para poder evangelizar niños y sus familias es hacer jornadas de cine para la comunidad. ¿Hay alguna sede social cerca? ¿Es posible hablar con la directiva? ¿Existe la posibilidad de que con un DAT y todo llevemos un cine gratuito familiar? Y nosotros llevamos y ponemos las colaciones y, bueno, hacer cine para la comunidad es una buena idea. Hoy hay páginas donde tenemos llenos de películas, de dibujos. Yo les voy a mostrar algunos de los sitios donde podemos obtener este material, ¿no? Si todo esto se logra, pero la escuela dominical sigue manteniendo el mismo formato, los niños y los adolescentes se van. Entonces, cuando aquí hablamos de creación e innovación, no es solo una buena idea para atraer gente y atraer niños y atraer adolescentes, sino que también tenemos que tener una transformación en el formato de cómo nosotros estamos haciendo el discipulado para nuestros niños. También tiene que haber una transformación. Recuerdo la historia de un hermano, se llama Richard Poblete. Él estuvo en UMIT y él se empapó con todo lo que nosotros hablábamos de nuestra organización, fue parte de nosotros, se dio cuenta de la importancia que eran los niños para Dios, comenzó a invitar a niños en la calle. Esta era una iglesia de barrio bastante tradicional, muy pentecostal, digamos, de la línea metodista pentecostal, y entonces se llevó como a 8 niños a que empezaran a ir a la iglesia. Él empezó a jugar con ellos fútbol, los logró llevar a la iglesia. ¿Y qué pasó? Se sentaban atrás los niños y el hermano de adelante los retaba porque entraban con short, por ejemplo. O los retaba porque entraban comiendo chicle. Pero resulta que los niños no eran cristianos, estaban llegando a la iglesia y de arriba, en estas iglesias más pequeñitas, les llamaban la atención por este tipo de cosas. Con iglesias con reuniones largas, donde hablaba mucha gente adulta, donde ellos no entendían nada de lo que se estaba hablando. Finalmente estos niños, que eran de 11, 12 años, se fueron todos de la iglesia. Eso es lo que no puede pasar en nuestras iglesias. Tenemos que analizar y ver cómo podemos hacer un formato de reunión, no digo que siempre, pero un formato de reunión que cualquiera que entre, aunque sea un niño que no conoce del Señor, pueda entender el mensaje, pueda agradarle el tipo de reunión y para que conozca al Señor, ¿no? O hacer una reunión especial para ellos. Ok, pero como tenemos que renovar la escuela dominical, los clubes de Jesús, el ministerio de niños, acá hay algunas ideas que nosotros podemos hacer para el discipulado con ellos. Obviamente que lo audiovisual tiene que ir sí o sí, porque los niños hoy, nuestras generaciones, son totalmente audiovisuales. Por lo tanto, y hoy todos tienen televisores, pantalla plana, ya no tenemos esos televisores gigantes, ¿no? Que eran inmensos, sino que y casi todos tienen conexión a internet. Por lo tanto, podemos hacer uso del internet desde nuestro celular, si la iglesia no tiene conexión, y podemos ahí pasar material, superlibro, por ejemplo, youtuber cristianos para mostrarle a ellos videos musicales con enseñanza radical para los adolescentes, Redimidos y un montón de otros grupos que tratan temas súper buenos para hablar con los adolescentes, que les habla a través de las canciones de ser valientes y de no negar a Cristo, por ejemplo, a las niñas de mantener su feminidad, a los varones de no transar ni ser irrespetuosos con las niñas, aunque todo el mundo lo haga, aunque las canciones que escuchan por radio hablen de y traten a la mujer como cualquier cosa.
hay cristianos que están en contra de todo esto y hay música buena que tiene que ver con la misma música que ellos escuchan en cualquier radio, pero con una letra totalmente que les llama a ser distintos, a ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Eso existe, los materiales están, tenemos que aplicarlos y comenzar a usarlos. Una vez al mes proponerse hacer reuniones temáticas. Vamos a hacer una vez al mes, estas son ideas, obviamente. Vamos a hacer una reunión temática con ellos. ¿Qué sábado podemos venir? ¿Qué día podemos fijar? Que hagamos una reunión temática con ellos, donde ellos lleguen y haya una sorpresa. Por ejemplo, Misión Posible. Y las fotografías son de una reunión temática donde las imágenes que ustedes ven ahí es todo el equipo del Ministerio de Niños más los adolescentes, que no eran ni niños ni jóvenes, y que los ocupamos como ayudantes, y donde todos nos transformamos en detectives de Misión Imposible. Acá se llamaba Misión Posible porque era posible hacer la misión, donde los niños para poder entrar al salón tenían que decir una clave, una palabra clave, y donde los adultos no podían ingresar, pero sí quienes se sabían la palabra clave, que eran los niños. ¿Y qué hicieron ellos? A través de toda una jornada de trabajo tenían que buscar pistas, como esto cuando uno busca el tesoro escondido y hay distintas pistas en distintos lugares, las clases separadas por distintas edades, los chiquititos con los chiquititos, los primarios, los principiantes, todos con sus clases buscando claves que tenían que encontrar en diferentes lugares para armar el mensaje. ¿Y el mensaje cuál era? Que éramos misioneros, pero no éramos misioneros escondidos, éramos misioneros para evangelizar y llevar el mensaje de Cristo al colegio, al barrio, a cualquier lugar. Y al final de la jornada, todos recibieron como una medalla, una inscripción de que ellos eran misioneros para Dios, donde todo el equipo se disfrazó obviamente de detective, de espía, donde se ocuparon walkie-talkie, una producción que requirió un trabajo, por supuesto. Habían pisadas en el suelo, habían imágenes de gente como sombra, como que había sido fallecida, signos de interrogación, huellas digitales, pero todo adaptado a una temática en particular. A raíz de esta idea, una iglesia hace unos años atrás hizo lo que se llamó Descongélate, y con toda la imagen y la gráfica de Frozen, transformó toda una reunión temática en enseñarle a los niños qué es lo que era alabar y adorar a Dios. Por eso se llamó Descongélate, porque ellos lo que buscaron fue enseñar a los niños que alabar a Dios implica usar nuestras palmas, nuestra voz, nuestra adoración, no quedarnos impávidos con los ojos abiertos, sino que descongelarnos, ¿no? Y adorar al Señor. Entonces, así han salido distintas ideas de reuniones temáticas. Como les dije, las competencias siempre resultan, y siempre en la edad de los primarios y los principiantes, los hombres siempre quieren competir con las niñas con los niños, así que es cosa de ser un poco más creativos, divertirnos todos, porque cuando todos nos divertimos, los niños también se divierten. Nosotros siempre que hacemos competencias en iglesias que nos invitan, pre-pandemia obviamente, hablamos de las pulgas y los piojos, las pulgas las niñas, los piojos los varones, y siempre tratamos de hacer competencia con ellos, y se prenden todos, porque no quieren perder, y como no quieren perder, tienen que cumplir con todos los requisitos y las dinámicas que se les va pidiendo. Usar personajes animados conocidos por ellos. En algún minuto nosotros ocupamos el Hakuna Matata para un retiro de niños. Algunos han ocupado distintos películas del cine para adaptarlas, ¿cierto? A, como yo les mencioné, Frozen, distintas películas para adaptarlas y ocupar toda la dinámica, toda la gráfica, pero para introducirla para mensajes en particular. Deme un segundo, que a mí se me saltó acá deme un segundito, por favor. Entonces, bueno, yo últimamente no he ido mucho al cine, salvo sé que está Black Panther, pero la verdad es que toda película, toda gráfica de dibujo, uno puede
sacarle algún tipo de enseñanza como atractiva para ellos. No, no hay que pensar mucho, se puede hacer. Aquí estamos, ok. Ok, solo enfatizar que la escuela dominical, a veces, o el Club de Jesús, como se llama también en otros lugares, o la hora feliz, es más que un espacio de tiempo en ese minuto de la reunión, es un ministerio. Y como ministerio es completo, hay que estar completo pensando en el ministerio, hay que tener alguien que tome fotografías, que suba fotografías, y uno dice, pero es que no hay ningún hermano. Bueno, los niños les encanta tomar fotos, siempre se están tomando fotos con los celulares, todos los niños tienen celulares bacanes hoy, o sea, todos los niños tienen celulares mejores que los nuestros, créanme, así que pueden ser fotógrafos, pueden grabar videos, saben editar, porque hoy se edita en el mismo celular, por lo tanto yo tengo todo un equipo de producción dentro de mi propia escuela dominical, de mi propio ministerio de niños. Si yo les delego funciones, ellos se van a sentir muy importantes. Y como son un ministerio, hay que crearles una imagen, hay que crear una polera para ellos, hay que hacerlos sentir que son parte de algo mayor. Porque si no encuentran en la iglesia este espacio donde ellos pueden crecer, donde reciban una misión con propósito, lo van a buscar entonces fuera de la iglesia. Y los más adolescentes, cuando ya como que no nos caben en la escuela dominical, los podemos ocupar de ayudantes para que nos ayuden, inspirando y ayudando a los más pequeños, y así podemos potenciar su liderazgo. Ok, cada actividad, cada reunión, temática, retiro, campamento, todo tiene que tener una intención. No puedo hacer algo porque sí. Si hago un juego, tiene que haber una intención en el juego. Si hay una dinámica, si hay una película, todo lo que yo haga tiene que haber una intención detrás, porque la iglesia no es una guardería de niños. Y el ministerio de niños no es una guardería para entretener a los niños mientras los padres reciben la palabra de Dios. No. El ministerio de niños es relevante porque está marcando la vida de niños, de personas que están empezando a vivir y queremos que partan su vida con Cristo, y deben también alimentarse espiritualmente y deben también conocer al Señor y deben también aprender fundamento, deben también aprender a defender su fe y deben también aprender a adorar y alabar al Señor. No es una guardería, no es saquémoslo para que no molesten, no es entretengámoslo para que no molesten a los padres, no, es un ministerio relevante que Dios le dio el honor a los niños, tanto como a las mujeres, tanto como a los adultos, ¿ok? Así que todo lo que hagamos en el ministerio de niños, en nuestras casas, esto trasladémoslo a nuestro hogar, por favor. Todo lo que hagamos con nuestros niños tiene que ser buscar que tengan un encuentro cara a cara con Jesucristo, que puedan conocer a Cristo, que puedan confesarle como su único Salvador, que entregue su vida a Él. Esto que yo he explicado, lo mismo, la misma intencionalidad tengo que aplicar yo en casa. Si veo una película, tengo que, con mis hijos, tengo que al final hablar con ellos. ¿Qué te pareció la película? ¿Te fijaste en esto? Mira, y piensas tú, ¿sabes qué? Esto me hizo recordar esta historia de la Biblia. Todo lo podemos llevar a todo, en toda situación podemos bajar el reino de Dios. Si mis niños ya son más grandes y es complicado, nosotros me acuerdo que con mi esposo ocupábamos los viernes de cine, que a veces hasta el día de hoy lo hacemos, y elegíamos películas cristianas, más o menos entretenidas. Hay unas películas que son muy antiguas y los niños se aburren, pero buscábamos tiempo para ver películas con ellos, para comentar situaciones. Todo tiene que ser intencional, hermanos, porque la palabra de Dios dice en Proverbio, perdón, en Deuteronomio dice que nosotros que tenemos que poner la palabra de Dios en nuestros postes, en nuestras ventanas, que tenemos que repetir la palabra de Dios a nuestros niños, que tenemos que tener presente la palabra de Dios al salir de nuestras casas, al volver a nuestras casas, cuando andemos por la calle. Entonces, como padres cristianos, tenemos que ser intencionales con nuestros hijos. Si esto no se cumple también dentro de la iglesia, dentro del ministerio de niños, o como padres, bueno, en el caso del ministerio de niños, se transformará solo en una guardería o en una productora de eventos.
Si yo hago eventos, pero no hay una intencionalidad, es solo una productora de eventos. Yo tengo que buscar la intención. Y cuando yo estoy con mi esposo y tengo mis hijos pequeños, tengo que negarme a mí mismo en alguno de mis tiempos para tratar de ser intencionales con él. Recuerde lo que hablamos la vez anterior. Las primeras edades son vitales para marcar en ellos, en sus corazones, valores trascendentes que le harán ser un hombre y una mujer de bien, pero también que le van a llevar a la salvación. Y es que conozcan a Cristo como el mejor amigo que van a poder tener durante toda la vida, que el mentir no agrada al Señor, que el desobedecer no agrada al Señor, principios básicos, que la violencia no agrada al Señor, que el Señor es mi justicia, que el Señor me dice que bendiga a quien me maldice, que ore por quien me persiga. Entonces, todos esos son valores trascendentales que se enseñan en las primeras edades, porque después cuesta mucho enseñarle a los adultos, pero las primeras edades son vitales. Si tengo adolescentes en mi casa y no sé qué hacer con ellos, tengo estrategias para alcanzarlos, pero tengo que pedir al Señor sabiduría, pero me tengo que conectar con ellos. Hay niños que oran por niños. Cuando uno hace reuniones de niños y comienza a usar a niños y empoderarlos en el Espíritu Santo y empoderarlos en el Señor, esos niños pueden orar por otros, pueden ser líderes dentro del ministerio de niños. Mi hijo puede transformarse en un líder si el pastor me apertura que haya también un grupo de liderazgo de niños, por ejemplo, y ocupar todo a nuestro favor, incluyendo al conejo de la Pascua de Resurrección, por ejemplo, que uno dice, ¿cómo voy a ocupar al conejo? No tiene nada que ver la resurrección de Jesucristo con el conejo de Pascua. Bueno, entonces traigamos al conejo a nuestra reunión y expliquémosle al conejo que no tiene nada que ver con la resurrección de Jesucristo. Traigamos ¿me entiende? Podemos ocuparlo a nuestro favor. Ok. Bueno, detectar las oportunidades. Jesús les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Recordemos, los niños y adolescentes pueden ser hijos de Dios, pueden recibir a Cristo porque ellos también son criaturas y podemos llevar el evangelio a ellos como a los adultos. Recordar que los niños son hijos de Dios, no son nietos de Dios, son hijos de Dios. Por lo tanto, mi evangelio y mi discipulado tiene que ser tan efectivo para ellos como para los adultos, los matrimonios, las mujeres, los hombres, los jóvenes. También tengo que tener un liderazgo efectivo con ellos. ¿Quiénes son los primeros líderes de los niños? Sus padres. Pero sé que hay niños que sus padres no son conocedores de Dios. Entonces ahí la iglesia tiene que apoyar a esos niños, apoyar a las mamás que son solas, apoyar a las mamás que sus esposos no son conversos o viceversa, o a las abuelitas que llevan a sus nietos. Ahí la iglesia apoya, pero los primeros líderes son los padres. No van a ser salvos porque van a la iglesia. Ellos son salvos porque reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso hay testimonios de niños muy pequeños que logran entender que Jesús es el amigo para toda la vida y los niños aman a Jesús. Siempre se enamoran de Jesús cuando uno les habla correctamente del Salvador. ¿Se están evangelizando? ¿Estamos llevando a nuestras generaciones, estamos llevando a nuestros niños a que tomen estas decisiones? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Estamos logrando que ellos tengan un encuentro real con Él? Estoy pensando en estrategias donde ellos logren ver al Salvador, logren entender que sí está vivo, que la tumba sí está vacía, que Él es real. ¿Qué recursos hay? Hay películas. El cielo real, por ejemplo, es una película tremenda que yo puedo ver con niños, con adolescentes y comentarla y ver cómo un niño de 4 años, de 3 años, habla de Jesús, habla de textos bíblicos de Apocalipsis siendo tan pequeñito porque tuvo un encuentro sobrenatural en el cielo, sea en espíritu, o sea genuino, en carne, no sé, pero lo tuvo. Entonces, esas películas me permiten hablar del tema y de enseñarle a mis niños que esto, hermanos, la materia, esto es pasajero. Lo real es lo espiritual. Esto no es lo real. Estamos de paso acá. Somos peregrinos. No es lo real. Lo real es lo que vamos a vivir en lo espiritual.
Cuando yo como adulto pienso eso, me alivio, porque me doy cuenta que todas las aflicciones que tengo ahora, en un 2x3 se pueden ir así, si Jesús me lleva o si Jesús viene. Yo tengo que enseñarle a mis niños que lo material no es lo real es lo que no veo, porque el Señor me dice que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo espiritual es lo eterno, ¿ok? Algunos recursos. Música tenemos, bueno, yo creo que muchos de ustedes la conocen, Redimidos, Rescate, Quique Pavón, pero está también Manny Montes, Oveja Cósmica. Hay un montón de músicos y cantantes cristianos que han salido ahora, que tocan. Yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar, a mí tampoco me gusta mucho, pero el reggaetón la lleva, el trap la lleva en muchos de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Por lo tanto, qué mejor que tomes música de este estilo con letras potentes que hablen al Señor. Y pégate, mira, velos, míralos, analiza sus letras y créeme que son poderosas. Es mejor que escuchen esa música a que igual escuchen esa música, aunque tú creas que no, de otro lado, del compañero, de la música del compañero, y que puedas enseñarle que nosotros somos elegidos y somos distintos, y hasta nuestros músicos son diferentes. YouTuber también, tenemos Kika Nieto, Andy Vlog, Leslie Lisbeth, Juan de Montreal, son un montón de youtubers. Ahora también hay influencers y youtubers chilenos que están saliendo, que son cristianos. Yo no lo tengo ahí, pero hay varios influencers cristianos que están apareciendo. Lo bueno de muchos de estos que enseñan música, hablan a los adolescentes, hablan a los jóvenes. Bueno, en Netflix vas a encontrar una cantidad de películas cristianas, pero te sugiero que igual algunas las veas, porque a mí me tocó ver algunas y el contenido nada que ver, no tenía nada que ver con cristiano, así que igual hay que pegarse una revisión antes. YouTuber, en YouTube tú vas a encontrar también películas, vas a encontrar recursos. ¿Todo sirve? ¿Sí? Si yo lo ocupo a favor del reino de Dios, todo sirve. Dios es el creador de todo, ¿no? Y Jesús enseñaba con las cosas comunes de la gente. Recuerda que él ocupaba lo conocido para enseñar lo desconocido. Yo puedo ocupar los Avengers, que están de moda, ¿cierto? Puedo ocupar las telenovelas, pero ¿cómo? Sí, puedo ocupar las telenovelas. Si al final, si mi hijo lo cuida la abuela y la abuela ve telenovelas, igual las ven. Y ¿sabes qué? Si no la ven y algún amigo o compañera ve telenovelas, se ven los resúmenes en YouTube, igual ven todas las telenovelas. Entonces, a veces es mejor verlas con ellos y decirle, mira, esta mujer lo que está haciendo ahí está siendo adúltera, está engañando al esposo, eso no se hace. ¿No? Y a través de esto mismo enseñarles. Las noticias, cuando nosotros, los niños ven las noticias con nosotros y vemos la maldad que está ocurriendo, porque ellos igual se enteran de las noticias, podemos comentar y decir, mira hijo, la maldad está aumentando y sabes que la Biblia dice que en los últimos días la maldad va a aumentar, por lo tanto estamos viviendo en tiempos finales, hijo. Hay que prepararnos para la venida del Señor, hay que tener la maleta lista. Cuando voy a comprar, cuando veo publicidades en pantalla, en las micros, incluso cuando vemos accidentes. Me acuerdo que una vez en Pomaire vimos que un señor se desmayó, mi esposo corrió a ayudarlo y el caballero que estaba tirado en el suelo como estaba como convulsionando, mi esposo le tomó el teléfono y logró marcar un número que había ahí y se comunicó con la señora y gracias a eso llegó la ambulancia, lo ayudaron, qué sé yo, pudimos predicarle del Señor porque gracias a esa llamada que mi esposo hizo, la familia pudo llegar a rescatarlo y pudimos testificar de Dios, decirle que éramos cristianos, que orábamos por ellos para que fueran recuperados, lo llamamos después para saber cómo seguía el hombre, estaban muy agradecidos. Yo no sé si ellos van a ir a una iglesia, no sé si ellos decidieron cómo cambiar su vida, pero nosotros dimos testimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros somos de testimonio. Cuando voy a la feria,
Cuando a mí me empuja alguien y yo le digo, ¿qué te pasa? No, le digo, perdón señora, discúlpeme, con mis actitudes. Cuando voy al cine, en mi casa a la hora de almorzar, apaga todo a la hora de almuerzo. ¿Cuándo te juntas con tus hijos? ¿En la noche? ¿A la hora de 11? ¿Al almuerzo? ¿Al desayuno? No, es que el desayuno tengo sueño. Bueno, levántense todos antes, tomen desayuno juntos, oren antes de salir a casa, que tus hijos te escuchen que cubre su salida y su entrada antes de salir a casa, que escuchen que ángeles y Jehová acampan alrededor de los que le temen y que ángeles van a protegernos. A la hora del almuerzo, júntense o a la hora de 11 y oren, Señor, gracias porque has puesto alimento sobre mi mesa, porque todo lo que tenemos para comer proviene de ti, no proviene de tu trabajo. Déjame decirte que no, porque Dios es el que te provee el trabajo. No, pero es que yo soy súper capo en mi trabajo, soy súper bueno. Dios te da la habilidad para que tú seas bueno en tu trabajo, porque tú podrías ser súper bueno en tu trabajo y enfermarte y tener mala salud. Dios te da la salud para que tú puedas trabajar. Todo proviene de Él, todo es de Él y nuestros hijos tienen que aprender que todo lo que tienen, que todo lo que somos es por Él. Si yo no lo aplico en mi vida, ¿cómo entonces voy a enseñar esto a mis hijos? Ellos me tienen que ver, reconocer que todo lo que yo tengo proviene de Él, que todo, incluyendo las buenas ideas. Hoy tuve una excelente idea, pastor. Déjame decirte que esa idea el Señor te la puso. Ni siquiera es tuya. El Espíritu Santo te puso esa buena idea. Porque nosotros somos, sin Jesús, sin Cristo, no somos muy fallutos, la verdad, esa es la verdad. Bueno, todo sirve, ¿no? Deuteronomio 6, 7, 9. Todo sirve, todo sirve. Ok, tenemos una generación diferente que no podemos perder, porque el Padre de ustedes, el Padre del cielo, no quiere que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos, dice la palabra de Dios en Mateo 18, 14. Así que voy a dejarlo hasta ahí. Para saber si hay preguntas, voy a buscar Proverbios también para que lo podamos leer y repasar un poquito. Pastor Luis, no sé si hay preguntas. Veo una mano levantada, mi hermana Fresia, hace rato. No sé si tenía una pregunta o se le levantó solita la mano. Buenas noches, mi pastor Luis. Buenas noches, pastora. Bueno, más que nada, la inquietud que me surge en mi mente y en mi corazón es un material tan poderoso que el Señor lo ha permitido ir estudiando miércoles tras miércoles. Lo que me preocupa, pastora, ¿qué estrategia podemos, bueno, principalmente para poder que esta información pueda llegar a los hermanos y también, y más que eso, que los hermanos, algunos se interesen a estudiar estos temas, independientemente que sean líderes, que sean profesores de escuelas dominicales, porque eso uno aprende a abordar los diferentes temas de la vida en la parte secular y a ir a perfeccionando esta carne. Yo lo encuentro poderoso este mensaje, estos estudios, y esa es mi inquietud. ¿Cómo podemos incentivar a la hermandad a que se puedan a interesar por este tema? Eso. Bueno, ese es el gran desafío que yo creo que el pastor Luis también ha tenido desde siempre, todos quienes trabajamos, todos quienes Dios nos mostró la carga por la niñez, de alguna manera, es el desafío que hemos tenido. Mi consejo es una charla terapia de shock, donde ellos queden como casi impactados llorando, digamos, porque hay mucha indiferencia, la verdad, y yo creo que además de indiferencia, comodidad, porque yo creo que los padres de antaño, las mamás, sacrificaron mucho por criar a sus hijos, pero no les importó. No tenían pañales desechables como ahora tenemos, ¿cierto? Menos lavadoras o secadoras, eran pañales de género que tenían que lavar en una olla, poner leña y ahí, qué sé yo, lavarlas. Era todo como mucho más complejo, ¿no? Hoy está todo al alcance de la mano, es mucho más cómodo, pero así todo es como que la gente vive para sí misma
Y criar un hijo es como dedicar tiempo a otra persona y no a mí, porque yo a veces tengo que dejar de ver lo que yo veo por estar con mi hijo, dormir menos por atenderlo a él. Entonces hay un tema de egoísmo, pero yo pienso, no sé, yo creo que tiene que Dios usar ahí a alguien en una predicación potente que permita llevar a una segunda charla donde los padres puedan ser impactados, porque finalmente nosotros como pastores guiamos a las ovejas al mejor pasto, pero las cuentas las va a tener que dar cada mamá, cada papá de su hijo, porque somos responsables. Ni siquiera son nuestros los niños, somos solo mayordomos de ellos, de sus vidas. Y si cada familia cristiana se hubiera preocupado simplemente de discipular, no a otros, sino que a su propia familia, créame que hoy día no seríamos 3 millones de evangélicos, seríamos 6 millones de evangélicos, probablemente. Pero en el camino han pasado muchas cosas. Definitivamente tiene que haber un remesón, hay que orar, yo creo que hay que levantar una campaña de oración, de intercesión por esto, junto con estrategias de charla que inquieta a los padres a pensar en esto que está ocurriendo y a tomar acciones. Déjeme decirle, yo no lo incluí en esta charla ahora, pero el presupuesto del gobierno para el próximo año incluye en todos los ministerios, en todos, la transformación en la ideología o el apoyo a la ideología de género. Se van a destinar miles. Yo lo estoy hablando con un abogado que están analizando el presupuesto que se va a destinar para el próximo año y déjeme decirle que todos, miles de millones de pesos chilenos van a ser destinados a enseñar a nuestros hijos que pueden ser, cambiar su sexo, cambiar su identidad, aprobar y normalizar el cambio de sexualidad, el cambio de identidad, y ellos lo van a ver no solo el cambio de identidad sexual, sino que también el aborto como algo normal. Cuando esto ocurra, nosotros nos vamos a transformar en enemigos de nuestros hijos, porque nosotros les vamos a decir que eso no es correcto y ellos nos van a tratar de retrógrados. Esto ya ocurre, pero ahora viene todo un plan apoyado por nuestros impuestos para desarrollar digamos, este proyecto de transformación cultural en nuestro país. Entonces, estamos a las puertas de la venida de Cristo, hermano. Es que el Señor viene, lo que nosotros, la maldad que estamos viendo hoy. Ustedes vieron este descuartizamiento, esta mujer en un tambor el día de ayer, que uno dice, pero ¿cómo es posible? Porque estamos viviendo la maldad como nunca antes la vimos. Y esas son parte de las señales de que Cristo viene pronto. Si hay un tiempo extra, es para alcanzar a otros. Pero lo vuelvo a decir, ya lo dije la vez pasada, tenemos que encargarnos de meter en el arca a nuestra familia como hizo Noé. Noé entró él y su familia al arca. Tenemos que meter a nuestra familia al arca. Si eso me implica dejar de preocuparme de otras cosas y empezar a preocuparme de mi familia, es que lo tengo que hacer, porque mi prioridad es mi familia, la prioridad es mi familia. Así que gracias por la pregunta, hermana, y bueno, hay mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Gracias. Quería saber si hay más preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Puede escribirla si es que no quiere hablar. ¿O algún comentario? ¿Alguna reflexión? Me imagino que están ahí. Muy buena clase. Bueno, Mónica, no le escucho. Muy bien, está escribiendo. ¿Aló? Escucho bajito, No, escucho bajito. incluso estaba escribiendo, estaba escribiendo. No, decirle a la pastora, muy buena la clase, muy buenas reflexiones, que estamos en el tiempo que hay que recuperar a los niños, desde pequeños, recuperarlos para que no se desvíen. Y eso es de cada uno de los padres, y tan solo nosotros como abuelos también, porque yo tengo nietos también, y incluso bisnietos. Entonces, nos tiene que remecer esto, porque estamos en tiempos difíciles, y no dejar a los niños, sino que siempre estarle aconsejando, mostrándole la palabra, como decía la pastora, con estrategias nuevas.
a nivel de ellos, para poder llegar a ellos también. Así que muchas bendiciones a la pastora por esta clase que nos dio hoy. Bendiciones. Muchas gracias, Mónica. Bueno, solo les quiero leer Deuteronomio para que se acuerden y para que lo tengamos presente antes de terminar. Dice, oye Israel, acuérdense que Israel, nosotros somos el Israel espiritual, así que esta palabra es para nosotros. Escucha Israel, escucha pueblo de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primera reflexión, saber si estamos amando al Señor con todo nuestro ser, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy van a estar en tu corazón. Pero también dice que tenemos que repetirla a nuestros hijos. Dice, hablarás de ellas, de las palabras de Dios, estando en tu casa. Es decir, hay que conversar lo que dice la Escritura. Dice, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, cuando andes en el auto con tu hijo, cuando te levantes en la mañana al desayunar. Las vas a atar como una señal en tu mano, tenerlas presente. Estarán como frontales entre tus ojos, siempre mirándolas, escribiéndolas en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, todo el tiempo, desde la mañana, desde el desayuno hasta la noche, tenemos que de alguna manera ser intencionales y bajar la palabra de Dios, el reino de Dios, a nuestra casa. Lo que sí tenemos que hacer es que sea natural, porque hasta a mí me cuesta. Yo les digo, si yo les digo a mi hijo, siéntense que vamos a leer la Biblia, abran su Biblia en Mateo capítulo, me miran con una cara que me mandan a acostarme, porque son adolescentes. Entonces, ¿qué hago yo? A veces me aflijo porque digo, hoy nunca puedo como hacer un culto con ellos. No, lo hacemos cuando tomamos desayuno, lo hacemos cuando vemos televisión, lo hacemos cuando estamos hablando normalmente, lo hago en las mañanas que les paso a veces el pancito de vida y le digo, a ver, ¿qué te salió a ti, hijo? Trato de buscar las estrategias hasta el día de hoy para que ellos tengan presente que Dios lo bajamos en cualquier minuto, el reino de Dios yo lo bajo en cualquier minuto, donde sea yo puedo bajar el reino de Dios. Ahora aquí está el reino de Dios, en un Zoom está el reino de Dios, en el desayuno puedes bajar al reino de Dios, al almuerzo, a la noche, depende de nosotros, seamos intencionales. Con eso termino, Pastor Luis.